Es su responsabilidad haber tomado una decisión de someter al coteo político al doctor Ceballos. Estamos conectados con Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor Zamora? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Katiuska. Me sumo a la felicitación a todos los colegas que hasta el momento han venido dirigiendo una exitosísima campaña de vacunación, que está todavía con un pendiente del 70% de población con su tercera dosis, pero estábamos en rumbo bien fijado para poder lograrlo. Son colegas que han sacrificado muchísimo de su tiempo personal y de su seguridad personal para poder realizar lo que hoy día tenemos como una vacunación universal, gratuita y de calidad, y que nos ha permitido tener una tercera ola no tan devastadora como las anteriores. Así es, y bueno, sé que muchos peruanos se suman a este sentimiento que me alberga de que soy muy agradecido con los médicos del MINSA porque mi familia y mis sobrinos, gente que yo amo, que cuando se escuchaba COVID, uno pensaba que su padre podía perder la vida frente a esta pandemia, pero con la vacunación nos trajo calma, paz, esperanza y alegría. Y hay gente que dice, no, bueno, es gente que está sumándose a esa ola vacadora contra el presidente Pedro Castillo, pero debemos reconocer que es gente que ha luchado en una pandemia sin tanto recurso económico y con la gestión también del presidente Pedro Castillo y con el éxito de esta vacunación gracias al doctor Hernando Ceballos. Ahora, yo justamente explicaba quién es este equipo consultivo del MINSA. Son los que ejecutan el Plan Nacional contra la COVID-19. ¿Qué significa que ellos hayan renunciado ahora para esta tercera ola de contagios? Bueno, el líder de la implementación de la vacunación es el doctor Gustavo Rosell, justamente. El equipo consultivo es aquel equipo que se encarga de darle revisión a los casos complejos, a las decisiones complejas que se fueron tomando durante la pandemia. Por ejemplo, vacunar a los niños de 5 años o no, utilizar una tercera dosis o no, utilizar una cuarta dosis o no. Casos complejos como después de cuánto tiempo de pasada de estar enfermo puedo recibir mi tercera dosis, o las decisiones que el doctor Ceballos tomó de adelantar, por ejemplo, en vez de esperar 6 meses, 3 meses. Entonces, eso es lo que hace el equipo consultivo y es una severa pérdida para el Ministerio de Salud, porque son los que se encargan de procesar la información más compleja en términos técnicos. El doctor Quispe también es una baja sensible. El doctor Quispe es un epidemiólogo que ha venido acompañando con otros epidemiólogos en el equipo de lo que en su tiempo era conmigo el equipo de prospectiva, pero que es el equipo de asesor que ve todos los números, que hace las proyecciones de cómo va a ser la pandemia, qué medidas se pueden tomar, cómo se está en qué grupos poblacionales se está afectando más, en qué barrios, etcétera. Esa es una pérdida también muy sensible en el Ministerio de Salud en la conducción de la pandemia. Así es, pero bueno, la pregunta más importante es ¿cuánto tiempo podría tomarnos al país o cuánto podría costar en cuestión de decisiones políticas reemplazar al viceministro de Salud, a los asesores del MINSA y el equipo consultivo de alto nivel? Mire, el daño proferido por el señor presidente Castillo a la pandemia, a la lucha del país contra la pandemia, es enorme. Es su responsabilidad haber tomado una decisión de someter al coteo político al doctor Ceballos. Esa decisión no debió ser tomada, pero si estaba obligado a tomarla, debió ser más diligente en buscar alguien que pudiera hacer las veces del doctor Ceballos o mejor. Y el Ministerio de Salud tiene recursos capacitados, competentes, con experiencia, que se han fajado durante 2 años en situaciones altamente complejas. Para no ir muy lejos, Katiuska, el hospital de ATE. El hospital de ATE fue entregado al doctor Luis Loro al inicio de abril, vacío, con enormes problemas legales. En 4 meses ese hospital estaba en operaciones con 600 camas, 110 de las cuales tenían ventiladores mecánicos, y se convirtió en el hospital emblemático para poder salvar a las personas con nuestros limitados recursos. Pero con el doctor Loro hay, por ejemplo, la licenciada que dirige la campaña de vacunación, o los que movilizaron a los comités comunales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se pudo encontrar a una persona con mayores calificaciones. Recuperar ese tiempo que estamos perdiendo el día de hoy
va a costar vidas. No se olviden que estamos en plena pandemia. El día de ayer hemos tenido más de 200 compatriotas fallecidos por la pandemia y esto continúa. En Arequipa nos hemos quedado sin unidad de cuidados intensivos. La decisión del presidente Castillo ha sido irresponsable y en ese sentido. Así es. ¿Y cuál cree usted que es el motivo de tantas renuncias? Por favor, desde el lado político, pero también desde el lado ético, porque yo sé lo importante que es para un profesional su ética laboral. Estoy completamente seguro de que no ha sido una decisión fácil para nuestros colegas renunciar, por lo que ello puede implicar. Sin embargo, es la ilegitimidad en la cual está cayendo el señor nuevo ministro de Salud. ¿Por qué? Porque no tiene el apoyo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, no tiene el apoyo de la plataforma de la sociedad civil por los derechos de la salud, no tiene el apoyo del Colegio Médico del Perú, no tiene el apoyo de varias sociedades científicas de médicos en el país. Entonces es un ministro que ha nacido sin ningún apoyo y creo que estas renuncias van a facilitar el proceso de toma de decisiones del presidente Castillo, que si no toma el día de hoy, la debe tomar mañana de cambiar a ese ministro. Salvo el apoyo del señor Vladimir Cerrón y del partido político Perú Libre. Y es que ayer el ministro de Salud en conferencia de prensa dijo que él no quería centrarse en el COVID como lo había hecho su antecesor Hernando Ceballos entre líneas, y dijo de que él iba a dar un enfoque preventivo al primer nivel de atención y que él tenía 23 años en la dirección regional en el interior del país, en este caso en Chanchamayo. ¿No cree usted que podría darse una oportunidad a este ministro? Bueno, yo creo que el señor presidente y el señor Cerrón son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que además de las capacidades técnicas, las capacidades profesionales, se necesita también el soporte político institucional. Y este ministro se ha quedado descapitalizado. Yo no lo conozco, no puedo aseverar de sus capacidades personales. Sin embargo, hay que enfrentar la realidad. Las sociedades, las facultades de medicina, el colegio médico le ha quitado su respaldo, le ha dado la espalda, y la sociedad está confusa, está en incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el día a día. Eso tiene que ser resuelto rápidamente y seguro que el Partido Perú Libre, que ha sido votado por nuestra patria para dirigir los destinos de este país, puede encontrar en sus cuadros una persona que reemplace a este personaje. No hay problema, no se trata de cueteo, se trata de poner a los mejores peruanos y mejores peruanas al frente de nuestras instituciones. Así es. ¿Y cuál debería ser el perfil del nuevo ministro de Salud, si es que así lo decía el presidente Pedro Castillo? Porque según el premier ha dicho que el presidente Castillo está evaluando esta situación, lo que nos hace entender de que podría existir un cambio radical de quitarle la cartera, porque recordemos de que ya tiene algunas denuncias, investigaciones, y ha estado vendiendo esta agua arrocimada, y ya salió el Colegio de Farmacéuticos para decir que es falso, que no tiene ningún permiso, ninguna patente de Digesa ni de Digemit. Efectivamente, no solamente el personaje no está preparado para la posición que le ha sido entregada, sino que le antecede una serie de posiciones que lindan con la pseudociencia. Entonces, el reemplazo debe producirse inmediatamente. Yendo a tu pregunta, tiene que ser una persona que tenga el entrenamiento, las capacidades, la competencia y sobre todo la experiencia de gestionar situaciones complejas en el país, especialmente en el sector público. Porque como usted conoce, Catiuca, nuestro sistema de salud es extraordinariamente complejo, mucho más responder frente a una presión que significa la pandemia y lo que estamos viviendo ahora, que es la pospandemia. Enormes cantidades de personas que han postergado su intervención quirúrgica, su trasplante, su cáncer, su hipertensión, su diabetes, que están demandando atención postergada. Entonces, no es fácil manejar el sistema de salud, peor aún un sistema de salud tan precario como el nuestro, donde está tremendamente fragmentado. Y creo que el señor presidente debe reflexionar
debe poner una persona. Yo no estoy defendiendo al doctor Ceballos o poniendo a Juan Pérez o a María O Fernández. algún partido. No se trata de un hombre, se trata de una persona que sea capaz de nuevamente generar confianza, movilizar a la sociedad para recuperar nuestra salud y nuestro bienestar. Así es, pero si continuamos con las cifras que ha brindado el actual ministro frente a la vacunación, con la primera dosis ya pasamos el 80%, con la segunda el 70% y con la tercera solo el 26%. Ahora queremos ver la mano del MINSA, qué tipo de gestión o de plan de contingencia tiene para que los peruanos se pongan la tercera dosis de refuerzo. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es su consejo? Bueno, como sabe, esto significa una movilización enorme de recursos humanos, logísticos, biológicos en todo el país. Movilizar a las regiones para poder lograr el objetivo. Pero también es movilizar a la sociedad a través de las campañas comunicacionales, la organización de los clubes de madres, la asociación de propietarios, etc. Todo es una movilización social que necesita un liderazgo. Ese liderazgo lo ejercía bien el doctor Ceballos y era uno de los mejores pergaminos que podía entregar el presidente de la República al país. Él prometió el 28 de julio que entregaría una población vacunada y lo ha logrado. Y tuvo un gestor que estuvo al frente. Bueno, hay que recuperar el paso, elijan a la mejor persona que pueda generar confianza y, como tú dices, continuar nuestra vacunación, que está cerca del 30% de tercera dosis. Necesitamos avanzar rápidamente incluso en la población infantil para que regresen a la escuela, continuar con nuestras campañas, no todo es vacuna, continuar con nuestra campaña de uso de la mascarilla, de lugares ventilados, etc. Entonces, esa dinámica que ya estaba en pleno movimiento, y que significa el sector salud y los demás, tiene que recuperarse rápidamente. Estoy seguro que los trabajadores de la salud, señor presidente, van a responder a una decisión sabia de usted, escuchar a la gente. Hubo una equivocación, corríjalo lo antes posible. Nuestros trabajadores de la salud están listos para seguir trabajando. Así es, pero también sabemos que en algunos países vecinos ya están aplicando una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 y unos días antes de que el doctor Ceballos salga de esta gestión, dijo de que se tenían las vacunas necesarias para una posibilidad de una cuarta dosis aquí en territorio nacional. Explíquenos un poco, porque ya no suena quizás tan satisfactorio para un peruano ponerse una cuarta dosis. Explíquenos un poquito, por favor, desde el lado científico y de salud pública. Bueno, la mención que hizo el ministro Ceballos acerca de la posibilidad, ese es justamente lo que el comité consultivo debate. Evalúa los pros, los contras, le pone el seguimiento día a día de la decisión de Chile de vacunar con la cuarta dosis, de la decisión de Israel de vacunar cuarta dosis, cómo les está yendo, ¿no? Para poder nosotros asumir esa decisión, ¿no? Hay otros que se han adelantado y lo miramos. Hoy día todavía sigue siendo bastante controversial el uso de la cuarta dosis. En muchos países no ha sido aprobada. Como en muchos países no ha sido aprobada la vacunación de los niños. Nuestro país sí lo ha adoptado y enhorabuena. Pero no todas las decisiones son fáciles de tomar, Catiuca. Por eso la pérdida de ese comité consultivo es muy dura, ¿no? Tiene que ser resuelta lo antes posible, justamente para responder de manera certera y adecuada una pregunta tan compleja como la que has hecho. Así es. Sin embargo, hay un punto en el cual yo sí coincido con el actual ministro de Salud, donde no todo es COVID-19, no todo es pandemia, sino hay que atender a varios problemas, como una ley oncológica cuyo reglamento aún no se publica. El tema también de la desnutrición en los niños, el embarazo adolescente y fortalecer el primer nivel de salud. Ahí también debemos apuntalar, doctor Zamora. Ciertamente, y no solamente, creo recordar que la última vez que me entrevistaste, justamente tocamos esos temas de la agenda pendiente no COVID, todo aquello que se nos había venido acumulando, incluyendo la ley la ley del cáncer, que no ha sido reglamentada. Todavía. Y esa es una de las críticas que recibió el doctor Ceballos a su gestión, porque no todas las gestiones tienen lados que no salen bien, o sea, que uno hace el esfuerzo, que no avanza como debiera ser,
Y ese es uno de los elementos. El otro elemento que nosotros criticamos fue el tema del presupuesto, ¿no? El presupuesto que había debilitado al primer nivel de atención cuando el discurso decía que había que fortalecerlo. Entonces el presupuesto tiene que ser reformulado. Además, el presupuesto se ha quedado corto en el manejo del COVID. La gestión del doctor Ceballos es muy exitosa en la vacunación, en otros campos es criticable, pero no justifica lo que estamos viviendo el día de hoy. Todo puede ser mejorado. Así es, y bueno, cierro con esta pregunta, ¿cuánto nos puede afectar? Porque bueno, mucha gente dice, ay, es imprescindible, no hay problema que se vayan, pero cuando estamos en una tercera ola de contagios contra la COVID-19, sacar a gente que ya lo ha hecho bien, que conoce cuál es el manejo de la vacunación a nivel nacional, ¿cuánto le puede costar al presidente Pedro Castillo? Y por favor, que usted pueda darle un mensaje, porque yo sé que el presidente o los asesores ven el programa y ven este canal que es exitoso a Perú, la voz de los que no tienen voz. Así que su mensaje les va a llegar definitivamente. Señor presidente, usted tiene que tomar la decisión lo antes posible. No puede ser que ponga la política por encima de la salud y la seguridad de nuestra población, que ya ha sufrido 2 años del embate de esta pandemia y nos ha dejado a todos con pérdidas inmensas, familiares, amigos, colegas, vecinos. Es necesario reordenar las fuerzas del sector salud y relanzar la campaña de la vacunación y empezar también a asistir a los que no son pacientes COVID. Señor presidente, la moral de nuestro personal ha sido duramente afectada por la decisión que usted ha tomado. Se necesita movilizar a la sociedad con un liderazgo firme. Identifique a la mejor persona para que tome el cargo de liderar el retorno a la normalidad y a construir un sistema público de salud que usted prometió el 28 de julio del año pasado. Muy bien, muchas gracias, Víctor Zamora, exministro de Salud. Gracias por sus palabras. Muy buenas noches.